Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de miércoles para seguir compartiendo la bendita y la poderosa palabra del Señor, que como bien sabemos lo hacemos cada mañana, acercándonos a Dios cada mañana, siendo fieles. Nosotros no buscamos de Dios solo cuando nos va mal, nosotros no buscamos a Dios solo en momentos puntuales, sino que nosotros luchamos por ser fieles a Dios cada día de nuestra vida. Vámonos a ir en esta ocasión al Evangelio de Mateo, en el capítulo 18 y en el versículo 17. Un versículo que ya les adelanto es bastante duro, bastante fuerte. Pero como ya les he dicho en más de una ocasión, y creo que en más de 10 y más de 20, si Jesús se caracteriza por algo, es por hablar claro, es por hablar directo. Él no se anda con rodeos, Él no habla con indirectas, sino que el Señor habla claro, le guste a quien le guste. Todo lo que Él dice es para edificación, todo lo que Jesús dice es con amor, pero tiene que decir siempre la verdad. Y vamos a ver qué nos dice este versículo, Mateo capítulo 18, versículo 18, 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Seguimos en medio de la enseñanza de Jesús sobre cómo tratar el asunto de que un hermano peque contra ti. Ya hemos estado haciendo, creo que mucho énfasis en estos devocionales pasados, en que la única intención de Jesús siempre es la reconciliación. Aquí no se trata de averiguar quién tiene la culpa o quién tiene la razón, quién es el culpable, quién es la víctima. Esto se trata única y exclusivamente de buscar una reconciliación entre los hermanos. Y esto es muy fácil de entender cuando nos llevamos este caso, este asunto, cuando nos trasladamos este ejemplo a nuestra propia casa. Cuando dos hijos se pelean, a los padres no les importa mucho qué es lo que ha pasado o quién tiene la culpa, ¿verdad? Sino que los padres se centran en que los hijos hagan las paces. Y eso mismo es lo que nos está transmitiendo aquí el Señor. Él quiere nuestra reconciliación. Por eso nos provee de un camino para tratar todas las diferencias que podamos tener dentro de la iglesia, que como ya hemos visto, las hay. Vimos que el primer paso era ir y hablar con la persona que ha pecado contra nosotros en privado, en intimidad, para intentar hacerle entrar en razón, convencerle para que se dé cuenta que lo que ha hecho o está haciendo está mal. Y si vemos que esa conversación privada no ha tenido el éxito, el fruto que queremos, tenemos que seguir intentándolo, y ahora lo que vamos a hacer es buscar a uno o a dos testigos para volver a tener una segunda conversación. Y en este versículo 17, es el tercer paso que tenemos que dar en el caso de que la conversación con varios testigos tampoco haya tenido resultado. Jesús dice que si la persona que ha pecado no nos oye ni a nosotros, ni a los testigos, entonces ya es un asunto que se tiene que tratar directamente en la iglesia. Y yo pregunto, ¿por qué se tiene que tratar esto en la iglesia? Bueno, esto es muy sencillo. Porque en la iglesia nunca podemos normalizar el pecado. El pecado, lo cometa quien lo cometa, está mal. Por eso siempre hay que exhortar al que lo comete. Pero como el fin siempre es la restauración de la persona, primero vamos a ir en privado, luego si no nos escucha vamos a ir con uno o con dos testigos, pero si eso no funciona, ya entonces este asunto hay que ponerlo en el conocimiento de la iglesia para que todos sepan que lo que esa persona está haciendo no está bien. Porque si no se hace de esta manera, si no se hace como dice Jesús, las personas de la iglesia pueden llegar a pensar dos cosas. Mira, lo primero es que el pecado que está cometiendo esa persona no está tan mal, está bien. O segundo, que los pastores o los líderes responsables de esa congregación permiten que algunas personas estén en pecado. Mira, y esto sí que no se puede dar bajo ninguna circunstancia.
El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, en esa primera carta que le escribe en el capítulo 3 y en el versículo 15, que la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente y por lo tanto es una columna y baluarte de la verdad. La iglesia siempre tiene que defender la verdad y tiene que luchar por la santidad. Por eso no se puede consentir que ninguna persona, llámese como se llame, venga a hacernos ver su pecado como algo bueno, porque no es así. Y por lo tanto hay que corregirlo y confrontarlo. También tengo que decir que este tercer paso que Jesús nos está dando, pero que muy rara vez ocurre. Puede ser, pero es muy raro que la persona no cambie su conducta en esa primera conversación, en ese primer paso que es un careo, una conversación privada. O en el segundo paso que es una conversación ya con dos personas, uno o dos testigos más. Pero aunque en el caso de que fuera así, que hay que trasladar este asunto a la iglesia, para que la iglesia sepa que esta persona está haciendo algo mal, hay que hacerlo. Te voy a poner un ejemplo, te voy a poner un ejemplo práctico para que lo puedas entender mejor. No voy a entrar en detalles porque es algo que yo viví en primera persona, pero te lo cuento, Hace bastantes años atrás, yo viví un caso en la iglesia de una persona que estaba viviendo en desorden totalmente. Entonces, en privado, yo como pastor tuve que llamarle la atención, le senté y tuve una conversación privada. En esa conversación la persona no quiso entrar en razón porque él seguía justificando su pecado. Así que tuve que pasar al segundo paso. Yo llamé a dos testigos, uno de ellos era un pastor, recuerdo. Y nos volvimos a sentar con esa persona para exponerle el asunto, para intentar hacerle entrar en razón. Entonces la persona, viendo que no estábamos de acuerdo con su pecado y que no nos iba a convencer, él no estaba dispuesto a cambiar, entonces no quiso seguir congregándose con nosotros y se buscó otra iglesia, que no sé si aceptó su pecado o no. Honestamente te digo que me dio mucha pena que esta persona se fuera. Pero más pena me daría que los miembros de la congregación normalizaran el pecado de esa persona. Viesen como algo normal, que bueno, que aquí puedes estar en pecado y que no pasa nada. No, desde luego que no. Pero ¿y qué pasa entonces cuando, aún llevando el caso a la iglesia, y que todos los miembros de la congregación tienen conocimiento de ese caso, de esa vida en desorden, de ese pecado, y aún así esta persona no quiere cambiar su conducta? Pues ahí ya, con todo el dolor de nuestro corazón, el Señor Jesús dice que lo tenemos que dar por gentil y por publicano. Es decir, la comunión con esa persona se deshace a partir de ese momento. Este paso, por ejemplo, lo vamos a ver allí en la primera carta que Pablo le escribe a los Corintios, en el capítulo 5, en los versículos del 1 al 5, cuando Pablo tiene que tomar esta drástica decisión. En estos versículos nos cuenta que hay un hombre dentro de la iglesia que está viviendo una vida totalmente inmoral y aún así quiere vivir como si no pasara nada dentro de la iglesia. Pero escucha, porque lo peor de todo es como dice el versículo 2, es que la iglesia estaba envanecida. Ya la iglesia de Corinto estaba empezando a aceptar este pecado. Por lo tanto, Pablo drásticamente en el versículo 5 dice, que esa persona tiene que ser entregada a Satanás para la destrucción de la carne, dice Pablo, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. En otras palabras, lo que Pablo estaba ordenando, lo que Pablo estaba diciendo, es que esa persona tenía que ser apartada de la congregación. Ahora bien, aclarar aquí una cosa, y esto es muy importante, por favor, que lo tengas en cuenta. Este asunto no es para aquellas personas que están luchando con algún pecado, para esas personas que están batallando para no cometer pecados, pero que quizás desgraciadamente por el motivo que sea alguna vez han caído. No, eso no es para ellos. Este asunto es para aquellas personas que, haciéndose llamar hermanos, viven una vida de pecado y encima la defienden, la justifican e incluso tratan de convencer a los demás de que lo que ellos están haciendo está bien.
Esto de llevar el caso a la iglesia y si no le escucha, echarlos fuera, no, por favor, esto no se trata de aquellos que batallan con el pecado. Porque si somos honestos, si fuera así, entonces todos tendríamos que estar fuera de la iglesia. Si no, vuelvo y repito, esto se trata solamente de aquellas personas que se niegan a cambiar su conducta y que encima justifican esa vida de pecado, justifican que lo que están haciendo está bien. Jesús dice que estas personas, llegados a este punto, hay que tenerlos por gentiles, hay que tenerlos por publicanos. No me quiero extender para no alargarme, ¿vale? Pero esto de gentiles y publicanos, entender que en aquella época eran las personas apartadas de la sociedad. Por eso Jesús dice que hay que tenerlos como gentiles y publicanos. Hay que apartarlos de la congregación. No odiarlos, no rechazarlos, ni muchísimo menos. Nosotros nunca podemos caer en el odio o en el rechazo, pero sí hay que apartarlos. Hermano mío, la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Y tenemos que defender esa verdad a capa y espada. Y nosotros no podemos dejar que nadie que no quiera cambiar venga aquí a contaminar la iglesia del Señor. Nosotros no podemos permitir que una persona que no ha entendido el Evangelio y que ni siquiera se molesta en entenderlo, perturbe a todos aquellos que estamos luchando cada día con el pecado. Estamos luchando para vivir en santidad. Lo decía el domingo pasado en la predicación, que Dios mediante creo que ya este sábado va a estar subida aquí en este canal de YouTube. Dios no tolera el pecado. Dios es severo, muy severo con el pecado. Y de la misma manera que Dios no tolera el pecado, nosotros tampoco podemos tolerarlo. La santidad es lo más importante en nuestra vida. Porque como dice la Biblia en la carta de los Hebreos, en el capítulo 12 y versículo 14, sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Vamos a orar. Vamos a dar gracias al Señor por este día, porque Él es bueno. Señor, te damos las gracias, Señor. Gracias por tu maravillosa misericordia, que son nuevas cada mañana. Nos sigues dando una nueva oportunidad cada mañana de nuestra vida. Te amamos y te bendecimos por ello. Señor, también te damos las gracias por tu palabra, porque tienes consejos para todo instante de nuestra vida. Gracias. Gracias por proveer un camino para poder tratar los asuntos internos en la iglesia, para poder solucionar todo, Señor, para poder llevar todo con buena mano, Señor. Gracias, mi Dios, te amamos y te bendecimos. Oramos, Señor, para que, como dice tu palabra, para que toda persona, todo aquel que se hace llamar hermano y que esté viviendo en pecado, Señor, que tú traigas convicción de pecado sobre su vida. Y que no se tenga que llegar a este punto, Señor, de tener que hablar con Él, hablar con la iglesia y tenerlo por gentil y por publicano. Señor, yo sé que esto es muy difícil de llegar a este punto. Por eso te pido que evitemos, Señor, estas situaciones. Danos sabiduría que la necesitamos y mucho, Señor. Señor, gracias por este día. Bendícenos, mi Dios. Pon tu mano, Señor, sobre nosotros y que tu bendición nos alcance en el día de hoy. Te amamos, mi Dios, y te bendecimos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana jueves, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Recuerda que hoy tenemos culto aquí en Fuerteventura, tanto en Puerto del Rosario como aquí en el sur de la isla, en Morrojabla, a las 6 de la tarde. También hoy a las 6 de la tarde no subimos la entrevista de la radio con David, porque la estamos publicando los lunes ahora, pero hoy miércoles vamos a publicar una predicación del Pastor Rey, creo que es de hace 2 semanas, que por un tema de audio no la pudimos subir, pero hemos recuperado el audio en perfectas condiciones, y Dios mediante hoy a las 6 de la tarde también se está publicando aquí en este canal de YouTube. Nos vemos mañana, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.